Geografía humana. Concepto de geografía humana. Se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial y la relación de estas sociedades con el medio físico en el que habitan, así como los paisajes culturales y las regiones humanas que éstas construyen. Analiza la desigual distribución de la población sobre la superficie terrestre, las causas de dicha distribución y sus consecuencias políticas, sociales, económicas, demográficas y culturales. Parte de la premisa de que el ser humano siempre forma parte de agrupaciones sociales amplias. Estas sociedades crean un entorno social y físico mediante procesos de transformación de sus propias estructuras sociales y de la superficie terrestre en la que se asientan. La ciudad. El vocablo ciudad viene del latín civitas y de la palabra civis, ciudadano. En su acepción vulgar, el término hace referencia a las aglomeraciones humanas que realizan actividades distintas de las agrarias. La distinción entre ciudad y campo se establece en función del tipo de actividades. Por un lado están las actividades relacionadas directamente con la agricultura, que se desarrolla en los núcleos rurales, y por otro, las actividades distintas de las agrarias, como industria, servicios, que tienen lugar en los núcleos urbanos, donde las relaciones humanas son más refinadas y complejas, y el aparato administrativo del Estado está más cerca del ciudadano. Una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones político-administrativas, económicas y religiosas, a diferencia de los núcleos rurales que carecen de ellas total o parcialmente. Esto tiene su reflejo material en la presencia de edificios específicos y en su configuración urbanística. Una ciudad es un espacio urbano con alta densidad de población en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. La ciudad se puede definir tomando como elemento esencial diversos aspectos. Uno cuantitativo. La ciudad se diferencia de otros núcleos urbanos por el número de habitantes. En España, el Instituto Nacional de Estadística, INE, considera ciudades si hay más de 10.000 habitantes. Cualitativo. La ciudad se define por la actividad económica que predomina en el conjunto de la población. En Europa se considera núcleo urbano si el 75% se dedican al sector secundario y terciario, aun cuando haya menos de 10.000 habitantes, siempre que la agricultura no supere el 25%. Sociológico. La ciudad se define en función de las características de las relaciones sociales, siendo ciudades aquellos núcleos habitados en los que los vínculos personales y familiares están poco arraigados y existe mayor movilidad social. Características de la ciudad. División compleja del trabajo. Organización basada en la ocupación y el estatus más que en el parentesco. Instituciones políticas más impersonales. Sistema de intercambio económico y social. Mejores medios de comunicación y transporte. Aglomeración duradera frente a otras temporales y en mayor número. El paisaje urbano no es uniforme. El régimen jurídico es distinto al de las zonas rurales. Las actividades propias se desarrollan en los sectores secundario y terciario. Algunas metrópolis se han extendido tanto en su área geográfica que los límites externos están empezando a mezclarse con los vecindarios de otras metrópolis. Este hecho se llama conurbanización. En España, la actividad urbanística de los ayuntamientos intenta luchar contra este tipo de problemas a través, esencialmente, de los planes generales de ordenación urbana, PGOU, que diseñan la ciudad que se quiere, dotándola de los equipamientos comunitarios necesarios, culturales, sociales, docentes. El urbanismo tiene su fundamento en la separación de las funciones urbanas en diferentes barrios especializados, administrativos, comerciales. El grado de urbanización de un país se mide poniendo en relación la tasa de población urbana con la población total, resultando el grado de crecimiento urbano. Las características de los núcleos urbanos serían población compleja y heterogénea, tamaño y densidad muy superiores a los asentamientos rurales, situados en la intersección de nudos de una red de comunicación, aumenta el control social secundario e institucionalizado en leyes, predominio de grupos sociales secundarios, anonimato, segregación espacial,
actividades de los sectores secundarios y terciarios, ritmo frenético y tensión. Núcleos rurales, homogeneidad e igualdad cultural entre sus miembros, poblaciones aisladas unas de otras, actividades del sector primario, agrícola y ganadero. Predominan los grupos sociales primarios y predomina la economía de subsistencia. Núcleos suburbanos. Suburbio es el barrio periférico de una ciudad. También puede ser el sector social degradado que, situado en la periferia del casco urbano, está habitado por personas de poca capacidad económica. Son espacios de transición entre las áreas rurales y urbanas. Tienen bajos niveles de densidad demográfica, alto volumen de movimientos pendulares, conflictos de competencia sobre los usos del suelo y segregación social, carencia o deficiencia de los servicios de agua, luz, alcantarillado, comunicaciones, mayor desempleo, aumento de la delincuencia, sobre todo de la juvenil, grupos marginales proclives a la delincuencia y dificultades para la administración y los cuerpos de policía para imponer las normativas sociales. Efectos de la urbanización. Los positivos serían ingresos más elevados, mejores servicios públicos y privados, mayor posibilidad de encontrar empleo y una oferta de ocio mayor y más variada. Los efectos de la urbanización negativos: concentración, congestión y caos circulatorio, ansiedad y estrés, contaminación, vehículos, calefacciones, acústica, salud mental, residuos, plantas trituradoras, depuradoras, recicladoras, urbanismo marginal o suburbio, chabolismo, marginación, delincuencia. Estos son los autores principales: Jorge Simmel y la mentalidad urbana, Max Weber y la comunidad urbana, Robert E. Park y la ecología urbana, Homer Hoyt y el modelo sectorial, E.W. Burgess y el modelo de áreas concéntricas, Harris y Ullman y la teoría multinuclear o modelos múltiples, y Hart y el modelo de estrella o radial. Población, estructura y grupos sociales. La población sería el conjunto de individuos de una especie que viven sobre un territorio determinado o el conjunto de habitantes de un país o área geográfica. El estudio de la población comprende la descripción de la distribución de los hombres sobre la Tierra, el análisis de las masas que componen la población total y el de sus movimientos. En sociología, el estudio consiste fundamentalmente en analizar su estructura en un momento dado y ciertos caracteres cualitativos como cobertura sanitaria, nacionalidad, lengua, religión, nivel cultural, profesión y actividad. Analiza también las modificaciones de estos caracteres. Para todo ello necesita material estadístico adecuado, que puede ser de dos clases: datos estáticos, que proporcionan los censos, y datos dinámicos, a través de los registros de población. En general, la población de una sociedad en un momento determinado es el resultado en cuanto a su volumen y composición interna de tres flujos demográficos: natalidad, mortalidad y migración. Los nacimientos y las migraciones son acontecimientos renovables y la mortalidad es un acontecimiento no renovable. Las poblaciones tienen una tasa de nacimiento, número de las crías producido por unidad de población y tiempo, una tasa de mortalidad, número de muertes por unidad de tiempo, y una tasa de crecimiento. La estructura de la población supone establecer cuáles son las principales características de la población en un país en un momento determinado. Para analizar la estructura de la población hay que estudiar cómo se compone la población en un determinado momento, fundamentalmente en tres aspectos: sexo, diferenciar el número de mujeres y hombres; edad, establecer el porcentaje de edades jóvenes, adultos y ancianos; actividad económica, diferenciar en qué sectores trabaja dicha población. Población activa es la población en edad de trabajar y se dividen en sectores de actividad: primario, como agricultura, ganadería, pesca; secundario, industria y construcción; y terciario, sector servicios. La población inactiva serían los jóvenes y ancianos que no están ya en edad de trabajar. Para determinar la estructura se realizan censos para registrar las características de la población. Grupos sociales. La sociología define el grupo como un número variable de individuos que están en una situación de interacción mutua relativamente duradera. Independientemente de sus dimensiones,
La característica definitoria de un grupo es que sus miembros tienen conciencia de su común identidad. El grupo social contiene dos unidades distinguibles, la del sujeto y la del conjunto en sí, es decir, la individualidad de sus componentes y la colectividad que constituyen todos ellos juntos, formando el grupo social. Sus características son interacción recíproca, unidad de objetivos, valores y actividades compartidas, sentimiento de grupo, sistemas de control y estabilidad. Demografía, densidad demográfica, tasas de natalidad y mortalidad, crecimiento vegetativo. La demografía, término acuñado por Achille Guillard en 1855, se ocupa de los movimientos, la estructura y la dinámica de la población, los nacimientos, defunciones, desplazamientos y hasta movimientos migratorios. Todos estos son parámetros que afectan al tamaño de la población. La demografía aborda el estudio de las poblaciones a través de dos enfoques. Demografía cuantitativa, encargada de la cantidad de población, de los movimientos poblacionales, de la distribución de la población, natalidad, mortandad y fenómenos migratorios de una determinada zona. Sus principales fuentes son las estadísticas, como los censos y padrones, y las encuestas. Demografía cualitativa, dedicada a las cualidades físicas, intelectuales, de carácter, morales, el espacio geográfico en el que se desenvuelve la población, actividad, nivel cultural. Aquí tenemos las principales fórmulas demográficas. Pirámides de población. Se estructuran según la edad y el sexo, ya que permiten realizar comparaciones y percibir gráficamente el equilibrio o desequilibrio de sexos o el envejecimiento progresivo de la población. En función del perfil podemos distinguir los siguientes tipos de pirámides. Pirámide de tipo expansivo o progresivo. Este tipo de pirámide es el propio de los países del tercer mundo. La base es ancha y la cúspide estrecha. La mayor parte de la población es joven debido a las altas tasas de natalidad y a la alta mortalidad. También se denominan pirámides de pagoda o Torre Eiffel. Pirámide de tipo regresivo. Esta pirámide es propia de aquellos países desarrollados en los que su transición demográfica ha finalizado, pero siguen presentes sus últimas generaciones. La base es más estrecha que el centro de la pirámide y se observa un alto número de ancianos. Esta pirámide refleja una población con bajas tasas de natalidad y mortalidad. En definitiva, una población envejecida. También se denominan de forma de bulbo o en hucha. Este tipo de pirámide es la de España. Pirámide de tipo estacionario. En este tipo de pirámides se observa una gran igualdad entre las generaciones jóvenes y las adultas, pero se reducen notablemente las generaciones de ancianos. También se denominan en forma de campana. Corrientes de estudio del comportamiento grupal. Teoría del contagio. Le Bon, para que el contagio es uno de los tres procesos de la conducta colectiva, fue el primero que habla de un alma colectiva, que borra la individualidad de la persona. Teoría de la convergencia. Stanley, Milgram y Hans Toch afirman que la homogeneidad de la masa no se debe por proceso de transmisión entre componentes, sino que se debe a que la masa o multitud convergen en personas con características comunes. Teoría de la norma emergente. Ralph Turner y Lewis Killian. La interacción de la masa da lugar al surgimiento de normas o estándares de conducta que ejercerán, una vez formados, una fuerte influencia sobre la conducta individual. El comportamiento colectivo se debe a una experiencia de tensión y a una situación ambigua. Teoría del valor añadido, de la tensión estructural o del comportamiento colectivo. Neil Schmelzer basa su teoría en la idea del valor añadido, esto es, que los comportamientos colectivos son el resultado de una serie de procesos que van añadiendo valor a los pasos anteriores y que a la vez son condición necesaria para el paso siguiente. Teoría de la identidad social. Henry Tagfeld señala que al menos en nuestros tipos de sociedad, un individuo se esfuerza por lograr un concepto o imagen de sí mismo satisfactorio. Y la pertenencia a un grupo sería una contribución, que puede ser negativa o positiva, a la imagen que cada persona se construye sobre sí misma. A partir de aquí, la identidad social estaría marcada por el sentido de pertenencia a un grupo social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. Características de las sociedades de masas. Aumento demográfico,
urbanización, desarrollo industrial, incremento del comercio, cambios en la estructura social. Aparece la clase media. Capitalismo y socialismo. Comunicaciones. Predominio de las relaciones secundarias. Asociacionismo. Igualitarismo. Institucionalización. Igualitarismo. Fuerza psicológica. La contaminación puede ser definida como la emisión de sustancias nocivas que alteran y ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Aunque el origen de esas emisiones puede ser natural, como las explosiones volcánicas, este término se aplica por lo general a las provocadas por la actividad humana, vertidos industriales, humos, escapos radiactivos. En consecuencia, vamos a hablar de la contaminación cuando las sustancias o elementos nocivos generados por la actividad humana no pueden ser destruidos de forma natural, es decir, cuando el aporte de sustancias contaminantes es superior a su eliminación, principalmente por no ser biodegradables. La OMS afirma que el aire, la tierra o el agua están contaminados cuando en su composición aparecen unas o varias sustancias extrañas en tales cantidades y durante tales periodos de tiempo que puedan resultar nocivas para el hombre, los animales, las plantas o las tierras, y así como perturbar el bienestar o el uso de los bienes. Los tipos de contaminación van a ser atmosférica, acústica, de las aguas, radioactiva. Fenómenos contaminantes. Efecto invernadero. Es la acumulación en la atmósfera de un excesivo porcentaje de dióxido de carbono. Según el Protocolo de Kioto de 1997, la ONU pretende reducirlo. Oscurecimiento global. La enorme cantidad de partículas sólidas en suspensión que hay en la atmósfera, ya sea de forma natural como provocadas por el hombre, la cantidad de luz que llega a la Tierra es menor. La flora se reduce, lo que le trae la falta de oxígeno. Agujero de la capa de ozono. En los 2 últimos años se ha constatado una disminución evidente del agujero de la capa de ozono. Lluvia ácida. Ácidos que se depositan en las nubes y la provocan. Marea negra. Masa oleosa que se crea cuando se produce un derrame de hidrocarburos en el medio marítimo. Eutrofización. Enriquecimiento de nutrientes en un ecosistema acuático. El agua se enturbia y al disminuir la cantidad de luz, la vegetación muere al no poder realizar la fotosíntesis. Las bacterias se alimentarán de la materia muerta y consumirán el oxígeno que necesitan los peces y moluscos y facilitarán la proliferación de algas tóxicas y microorganismos patógenos. Inversión de la temperatura. Las capas inmediatamente superiores al aire inferior están más calientes, lo que impide la renovación del aire. Las sustancias contaminantes, al no poderse difundir, se quedan concentradas en una determinada zona. Protección del medio ambiente. La protección del medio ambiente se basa en una serie de medidas, principalmente legales, encaminadas a evitar las causas que producen su degradación y a paliar o mitigar los efectos perjudiciales que ya se han consumado. Estas medidas inciden en la penalización de utilización de sustancias contaminantes, creándose el delito ecológico e incrementándose las sanciones a los infractores. La repoblación forestal, para la recuperación de zonas afectadas por la desertización y devastadas por los incendios. Creación de parques y reservas naturales para que el desarrollo de sus ecosistemas se realice de forma natural y con la mínima intervención del hombre. Regularización de las actividades de caza y pesca con el fin de favorecer la reproducción y evitar el exterminio de especies en vías de extinción. Establecimiento de sistemas para la eliminación de residuos y vertidos industriales o para su aprovechamiento y reconversión, reciclándolos para su nueva utilización, como ocurre con los abonos, papel, vidrio, plásticos. Concienciación de la población con el fin de que sus actividades tengan la más mínima incidencia en la degradación del medio ambiente mediante el respeto de los seres vivos, la canalización de los desperdicios para favorecer su transformación y reciclaje, la promoción del traslado a pie, la utilización de bicicletas y transportes colectivos y el empleo de sustancias biodegradables. En España, la protección del medio ambiente se encuentra de manera fundamental en la Carta Magna, en el Código Penal y en la Ley 42/2007. En la actualidad, el competente a nivel nacional en materias medioambientales es el Ministerio responsable de Medio Ambiente, en el que se destacan la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
que asume parte de las funciones que tuvo el conocido ICONA, y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Las comunidades autónomas también tienen competencias en estas materias, tanto en el desarrollo de la legislación básica del Estado como de ejecución, creándose como órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Por último, señalar que a nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasificó las especies animales en orden a su protección de la siguiente forma. Especies raras. Son las que no están en peligro, pero son vulnerables por su número reducido y por lo limitado de su hábitat. Especies vulnerables. En la actualidad no tienen problemas de existencia, pero que un pequeño cambio en la orientación de la especie las puede llevar a estar en peligro de extinción. Especies en peligro. Las que se encuentran ya en un número reducido. Especies extintas, que ya han desaparecido o únicamente se encuentran en cautividad.